edificante poder verles, escuchar vuestras oraciones, la hermosa canción que han cantado las hermanas recién, y también imaginarme que detrás de esta pequeña pantalla hay muchos, todos los miembros de la congregación que han estado participando de la conferencia. Yo solamente he podido ver a 7, 8, 10 hermanos, pero detrás de todo esto hay toda una congregación que ha estado participando de la conferencia, y por eso anhelo fervientemente que la palabra que les he transmitido ayer y hoy pueda ser de bendición para toda la iglesia, y que toda la iglesia pueda seguir perseverando en la comunión los unos con los otros, que no se desalienten, no se desanimen por tanto tiempo de aislamiento, sino que sigan adelante como un cuerpo bien unido, porque muy pronto estaremos con el Señor. Y todo tipo de pestes y problemas que surgen en esta vida quedarán en el olvido y disfrutaremos para siempre de su presencia. No, yo les estaba diciendo antes, lamento que no me hayan podido escuchar, que fue un gusto para mí poder estar conectado con ustedes y participar de las conferencias. Yo estoy seguro que detrás de esta pequeña pantalla estaban todos los miembros y simpatizantes que vienen a las reuniones conectados, escuchando la palabra del Señor. Así que anhelo que todo esto que ustedes han escuchado ayer, lo que van a escuchar hoy, pueda ser de bendición para vuestras vidas, para toda la iglesia, y no se desalienten, no se desanimen por tanto tiempo de aislamiento, de encierro, sino que piensen que todo esto un día va a desaparecer, no sé cuándo, pero volveremos otra vez a estar reunidos bajo un mismo techo, alabando al Señor. Mientras tanto, agradecemos a Dios por estos medios tecnológicos que nos ha concedido para poder seguir teniendo estas reuniones virtuales que son de tanta bendición. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de la comunión de la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 42, les leo estas palabras. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Después de la conversión, los creyentes de la iglesia primitiva se encontraron formando parte de una comunidad cuyo igual jamás se ha visto ni conocido. Lucas habla de ella como la comunión, dando a entender que era la única comunión verdadera. En esa comunión estos creyentes perseveraban. Al hacerlo así se fortalecían en la fe y se fortalecían los unos a los otros, porque el ideal de Dios es una comunión de fe, una comunión de amor, una iglesia que se caracterice por la unidad y sanidad que debe tener todo cuerpo sano. Después de la conversión, los cristianos se encontraron formando parte de esta comunión. El Nuevo Testamento jamás contempla a un cristiano aislado. En él encontramos los pronombres personales nosotros, ellos, de ellos, vosotros. En el momento de la conversión, el creyente pasa a formar parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de vosotros en particular. Lo dice el apóstol, y al hacerlo, subraya uno de los grandes principios que aquellos cristianos descubrieron, que la vida que es Cristo es vida en comunidad, y que jamás alcanzaremos lo más grande, lo más pleno de Dios, sino en la comunión los unos con los otros. Pues bien, dentro de este compañerismo hay dos grandes ministerios. Primero y primordialmente el ministerio de la adoración. Dios así lo ha establecido, que a Él se lo adore en la compañía de pecadores redimidos por su sangre. La iglesia del Nuevo Testamento es siempre una iglesia reunida, una iglesia en asamblea, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es el consejo y el decreto apostólico. Hay algunos que piensan que a Dios se le puede adorar junto a un río, junto a un lago, en un bosque. Puede ser, pero el Nuevo Testamento jamás contempla esa idea, sino que a Dios se le adora en medio de las alabanzas de su pueblo. Este es el patrón que encontramos siempre que vemos a la iglesia primitiva en ministerio y en acción. En una de las cartas del historiador Plinio al emperador Trajano en el siglo I de nuestra era,
hay una significativa descripción de la adoración de los primeros cristianos. Dice un párrafo de la carta: cantan himnos juntos a uno llamado Jesús. Nuestro Señor mismo hace esto claro cuando dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En otras palabras, hay un sentido en el cual él solamente puede ser conocido mediante el compañerismo de otros. Cierto es que todo creyente debe tener su momento devocional, su encuentro a solas con el Señor. Allí el alma penetra en la tierra del nadie y se encuentra a solas con el Señor. Cierto es también que hay experiencias espirituales que son intransmisibles, pero habiendo dicho esto, es necesario recordar que el creyente que se encuentra a diario con el Señor, Dios quiere que ahora se encuentre con sus hermanos en una reunión bajo el mismo techo o virtualmente, como lo estamos haciendo, y juntos entren al propiciatorio para adorar al que vive para siempre jamás. Debe notarse, sin embargo, otro ministerio del compañerismo, que es el servicio, porque hay cosas que se deben hacer dentro del compañerismo. Hay empresas misioneras que se deben emprender. Hay las otras ovejas que no son de este redil, a quienes hay que buscar y ganar para Cristo. Cada uno de los que están dentro de este compañerismo tienen un don, una capacidad que le ha sido dada por Dios. Puede ser en cantar, en tocar un instrumento musical, en predicar, en enseñar, en presidir una reunión. El detalle poco importa, lo importante es que el don se use y la obra se haga. Y cuando se hace por amor de Cristo, qué riqueza de gracias encontramos dentro del compañerismo. Los santos de Jerusalén perseveraban en la comunión unos con otros. Se entregaron sin reserva a la obra a la cual Dios los había llamado. No es de extrañar que conmovieran la ciudad hasta sus cimientos y llenaran todo el país con el mensaje redentor. Siempre es distintivo de vida cristiana y señal de crecimiento en Cristo ver a los cristianos más jóvenes cultivar la amistad con los cristianos más ancianos. Este es el consejo que el evangelista Moody solía dar a sus estudiantes. Busquen, le decían, la amistad con los cristianos maduros. Ellos han estado en el camino antes que ustedes. Conocen sus trampas, sus conflictos, sus peligros. Vivan cerca de ellos y manténganse en comunión con ellos. Ya antes de Cristo, los santos del Antiguo Testamento habían experimentado cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La venida del Espíritu Santo hizo ese compañerismo más íntimo, se convirtió en una verdadera comunión. Y para designar a ese grupo de cristianos reunidos, el apóstol menciona esta palabra comunión varias veces, porque la palabra comunión implica algo más que mera asociación o compañerismo, es participación de algo en común. Los cristianos tenemos en común muchas cosas, tenemos una fe, un bautismo, una experiencia, una esperanza común. Todo ello nos vincula los unos con los otros, establece un contacto, una mutua confianza e influencia, y un intercambio, un dar y recibir constante. El cristiano que se aísla y se repliega, más que un miembro, llega a ser una anomalía poco saludable. Ahora bien, pasemos de lo general a lo particular. La comunión cristiana es comunión de fe, de conocimiento y de experiencia. Todo lo que un cristiano recibe y aprende debe compartirlo con otros. Puede hacerlo con las palabras. Es una pena que a veces cuando nos reunimos para hablar, hablamos de cualquier cosa menos de tópicos espirituales. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Colosenses que tenemos que enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Pero también la conducta santa puede ser sin duda un exponente de fe, de conocimiento y de experiencia. Sería muy valioso para la comunión de la iglesia
que tus palabras vayan acompañadas con una conducta que refleje tus convicciones y tus creencias. La comunión cristiana ha de manifestarse también en un espíritu de solidaridad, porque la iglesia es un cuerpo. El apóstol dice que en un cuerpo, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Esto es lo que se espera de cada cristiano, por más que muchas veces choque con nuestro egoísmo propio de nuestra naturaleza humana. Frente a las necesidades espirituales de tu hermano, el creyente ha de ser positivo. A sus oraciones debe agregarle su palabra de amor, de consolación, de aliento. Claro está que esto no lo podrá dar si no lo recibe antes del Señor. Es muy peligroso que un cristiano débil busque apoyo y consuelo en otro cristiano tan débil como él. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros consolemos a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios, aplicando el mismo principio a cualquier necesidad espiritual. Podemos decir que solamente podemos consolar a otros en la medida en que nosotros seamos enriquecidos por el Señor. La solidaridad nacida de la comunión cristiana abarca también las necesidades materiales de nuestros hermanos. La iglesia está integrada por un conjunto heterogéneo de miembros. Hay miembros ilustrados como Lucas, otros de escasa instrucción como los discípulos pescadores. Hay quienes se encuentran en desahogada posición económica como parece haber sido Filemón, y otros que se encuentran en el último peldaño de la misma escalera como Onésimo. Estas y otras diferencias hacen que se produzcan discriminaciones en el cuerpo de Cristo. No debe ser así. En Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4, se nos previene contra tan chocante e hiriente error. Les leo lo que dice este pasaje. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Somos hermanos en Cristo y el afecto fraternal debe ser predominante en todas nuestras relaciones. La iglesia primitiva jamás descuidó a los pobres. Ellos tenían muy bien en claro la enseñanza apostólica que dice que ningún necesitado había entre ellos. Gracias a Dios que todavía se puede ver creyentes acudir presuroso en ayudar a aquellos hermanos que se encuentran en desventajosa posición económica. Los cristianos del primer siglo jamás descuidaron a los pobres. Entendían muy bien la palabra del apóstol que dice: nosotros sabemos que amamos a los hermanos, mas el que tiene bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrara sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? La verdad es que a veces resulta difícil practicar la caridad como corresponde. En un mundo donde impera el egoísmo, la envidia, los celos, etcétera, es a veces hasta resulta difícil que algunos cristianos no se contagien. A pesar de todo esto, lo que tenemos que hacer es combatir estos males y no matar la caridad, que es el alma de la caridad cristiana. Convivir con nuestros hermanos no es siempre fácil. No somos ángeles.
conservamos toda nuestra vieja naturaleza que a menudo es causa de aspereza, de problemas en las relaciones de los unos con los otros. Es una verdadera pena que a menudo los siervos del Señor tengamos que emplear tiempo tratando de resolver los problemas en las relaciones interpersonales que en enseñar y predicar el Evangelio. Más de una vez he pensado que el mayor obstáculo para el progreso del Evangelio somos nosotros, los propios creyentes. Los pecados contra la comunión fraternal no solo incapacitan a quienes lo cometen de tener verdadera comunión con Dios, sino que envenenan la atmósfera de la iglesia. Hay de aquellos que cometen tales pecados y perseveran en ellos, dan lugar al escándalo. Y del que comete el escándalo, el Señor dice, mejor le fuera que se le atase una piedra y se lo arrojase en lo profundo de la mar. Vamos a pensar ahora en algunos pecados que atentan contra la comunión del pueblo de Dios. Uno de ellos es el amor propio. Si a él se le añade una imaginación fecunda y una sensibilidad exagerada, las dificultades aumentan a cada paso. Es fenomenal la serie de complejos que afectan a ciertos hermanos como resultado de sentirse heridos en su amor propio. Porque no se lo ha saludado, porque no se le ha dado la valía que cree merecer, porque no se han tenido en cuenta su profesión, su oficio, etc. Entonces, este creyente se repliega, se aísla, su vida interior es roída por una amarga inquietud y su conducta exterior resulta perjudicial para los demás. ¿Qué hacer? Lo más aconsejable es hacer un autoexamen espiritual. La mayor parte de los problemas con los demás se debe a que nosotros no estamos espiritualmente en el lugar que corresponde. Vemos las cosas mal porque nuestro propio ojo está torcido. Nos parecen torcidas las actividades de nuestro hermano porque nuestro propio corazón está mal. Si después de un autoexamen de la vida, consideración, todavía se nos trata injustamente, entonces encomienda tu causa al Señor. Espera en Él y Él hará, y exhibirá tus derechos como la luz y tu justicia como el mediodía. Otra de las causas que pueden perturbar la comunión fraternal son las ofensas personales. Ya no se trata de apreciaciones más o menos subjetivas sobre motivos humillantes, sino de faltas que constituyen ofensas personales. ¿Qué debemos hacer? Si la ofensa es leve, lo más aconsejable es perdonar y olvidar. Como dice el apóstol, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. ¿Acaso no hemos aprendido a orar? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿O caeremos en la villanía de aquel siervo que, habiendo sido perdonado una gran deuda por su señor, fue cruel exigiendo el pago de una deuda mucho menor de su consiervo? Puede suceder, sin embargo, que la ofensa sea grave. En este caso, un perdón fácil significa un enraizamiento en el ofensor y un descrédito para la iglesia. ¿Qué debemos hacer si la ofensa cometida es grave? Bueno, el Señor Jesucristo nos enseña los pasos que tenemos que dar en Mateo capítulo 18, versículo 15, que se los leo rápidamente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este pasaje, el orden de los pasos a seguir es muy importante. No debe hablarse de la ofensa con otra persona
a menos que lo hagamos directamente con el ofensor. Murmurar es mucho más fácil que enfrentarnos noblemente con el ofensor, pero es mucho más ruin y acarrea graves daños. Y esto nos lleva a otro punto, al tema de la murmuración, al tema de las críticas y de los chismes. Hay una crítica constructiva, es inspirada por el amor, motivada por la inteligencia y cuyo único fin persigue el bien de la persona criticada. En su proceder, este crítico tiene una actitud noble, lo hace a solas con el criticado, exponiendo todo aquello que tiene que ser objeto de corrección, y lo hace para su bien, para su edificación. Pero esta crítica apenas se conoce. La que abunda es la otra, la despectiva, la que no nace del amor, sino de la envidia, de los celos. En su proceder, ese crítico es cobarde, nunca da la cara, habla a escondidas, diciendo lo que es o lo que no es, abultando, exagerando. Y como la persona criticada no puede defenderse, el que critica siempre se queda con la razón. Muchas veces el que critica no se da cuenta, pero a veces se da cuenta. Y entonces, a menos que tenga su epidermis espiritual bien curtida, puede llegar a sufrir un grave daño en su fe. Pero peor aún es aquel que critica o se goza oyendo la murmuración. Automáticamente descubre su condición espiritual. Se dice que el caballo cuando tira del carro no puede cocear y cuando cosea no puede tirar. Así también se ha observado que los creyentes activos, comprometidos en obra del Señor, no tienen tiempo para criticar, para murmurar. Son los inactivos, los que no tienen ideales superiores, los que dedican tiempo a criticar, a murmurar, a hablar mal de sus hermanos. Y cuando tratamos de tirar barro a alguien, es posible que no le toquemos. Lo que es imposible es que no nos manchemos las manos nosotros. La murmuración pues daña a la persona de quien se murmura y al propio murmurador. Este es uno de los medios inventados por Satanás para destruir la comunión de los santos. Con razón decía Santiago que la lengua es inflamada por el infierno y añade, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras con mansedumbre de sabiduría. Sé también tú uno de esos sabios y avisados. Huye de la murmuración como de un fuego o de una víbora. Cuando hables de tus hermanos en la fe, exalta sus virtudes. No te recrees resaltando y agrandando sus defectos. No caigas en la mala crítica diciendo esto no es criticar. No des satisfacción a tu carnalidad y al demonio. Y cuando alguien te venga con cuento de un hermano, tápale la boca. Dile que los cristianos tenemos una historia demasiado sublime de la cual hablar y no tenemos tiempo para andar en críticas y murmuraciones. Y si alguna vez te sientes que hablan mal de ti, a menos que la ofensa sea muy grave, en este caso hemos visto los pasos a seguir en Mateo 18, el consejo más apropiado fue lo que dijo ese gran predicador del siglo pasado, Carlos Spurgeon, haciendo alusión a la inscripción que había en un gran castillo, leyó, dicen, ¿qué dicen? Que digan. Se cuenta que el perro que ladraba mirando a la luna se cayó cuando se cansó de ladrar, pero la luna no dejó de brillar. Y otra vez Santiago nos da la palabra clave con su inspirada autoridad diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos,
Hagamos del mantenimiento de la comunión cristiana un objetivo en nuestra vida de servicio. Entre las abejas hay unas que se llaman ventiladoras. Su misión primordial es estar revoloteando alrededor de los orificios de la colmena, produciendo una corriente de aire. Este servicio, al parecer tan insignificante, es muy valioso, porque con ese aleteo producen una purificación de aire en la colmena, que si no sería una masa putrefacta. La iglesia bien puede compararse a una colmena. Gracias a Dios por aquellos que trabajan activamente en ellos, pero benditos entre ellos, aquellos que por su amabilidad, cortesía, distinción mantienen oxigenado el interior de la colmena. Que el Señor permita, hermanos, que en su sentido más amplio, su pueblo pueda vivir gozando de esto que es lo más grande que podamos disfrutar en la tierra, la comunión de los unos con nosotros. Disfrutemos de estos encuentros virtuales, démonos palabras y mensajes de aliento, de consuelo, de edificación, esperando el tiempo en que podamos estar juntos bajo un mismo techo y podamos disfrutar del abrazo, del apretón de mano, del beso sincero, de la comunión los unos con los otros. Que Dios les bendiga, queridos. Ha sido un placer para mí estar en contacto con ustedes. Anhelo fervientemente que la obra pueda seguir creciendo y puedan seguir viendo los resultados de la obra de la cruz en almas salvadas, en vidas transformadas, en una iglesia que sigue adelante a pesar de todos los inconvenientes que nos toca vivir. Un abrazo para todos, un beso, los quiero mucho, que el Señor les bendiga.